Bienvenidos a su canal 17, a su programación en español y específicamente al programa Opiniones. Les saluda Pedro Corso. La semana pasada conversamos sobre Nicaragua, la dolorosa y triste situación que viene padeciendo el país centroamericano desde hace muchísimos años. Describimos cómo estos sujetos, no se les puede llamar de otro nombre, en este caso Daniel Ortega, utilizan las herramientas de la democracia para llegar al poder y entronizarse en el mismo. Hoy volvemos a hablar de Nicaragua, pero hablamos con otra persona. Hablamos con un intelectual nicaragüense, un poeta, para ser bien específico, Ariel Montoya, que nos honra aquí en el canal 17 con su presencia. Ariel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Es un placer estar contigo acá en este programa que siempre le sigo la pista. Muchas gracias. Ariel, ¿cómo recibiste estas fraudulentas elecciones que se acaban de celebrar en tu país? Bueno, ya estaban anunciadas. Era un fraude anunciado. No fueron elecciones, fueron votaciones, fue un circo, una pantomima, como dijo el presidente Biden. Lo importante de esto es que hicieron que Daniel Ortega perdiera la compostura, ¿verdad? La perdiera al llamarle hijos de perra a los presos políticos, precandidatos presidenciales. De esta forma él demostró su ira, su resentimiento interno, porque el mundo entero y el pueblo de Nicaragua no fue a votar. La gente, desde las casas fue más elevadísima humildes hasta las zonas residenciales, cerraron su puerta. Esa fue una primera convocatoria nacional, podemos decir. Eso sí fue una elección. Esa fue una elección. Eligieron no votar por él. Y es triste ver a los policías votando, a los soldados votando y a la gente que trabaja en el Estado, porque si no la corren. Hay documentos que han circulado por las redes de gente que le hicieron firmar un papel, gente que trabajaba en el Estado, que le tomara una selfie, una foto, votando, y que tenía que llevar el dedo manchado. Eso es una cobardía política sin precedentes. Las dictaduras se han caracterizado, o las tiranías, por lo altisonante de sus jerarcas. Pero aquí Ortega ha demostrado todo lo contrario. Ha demostrado cobardía, ha demostrado debilidad y ya se dio cuenta que el mundo entero lo viene arrinconando. Él sabe que perdió la batalla, él sabe que sus días están contados y su familia sabe que viene hacia una incertidumbre. ¿Dónde van a vivir? ¿Qué van a hacer? Deben ser juzgados para mí y para todo el pueblo y con la justicia verdadera, que es la que los va a castigar. Entonces, estas elecciones no tienen nada sorprendente, ¿verdad? Fueron totalmente... Es decir, los liberales y los conservadores, de donde provenimos todos los nicaragüenses, ¿verdad? Vamos a reconocer que han cometido fallas históricas, ¿verdad? Los liberales, digamos, con la dinastía, los conservadores con la plutocracia, pero nada se compara de lo de estos segmentos ideológicos que han sacado adelante a Nicaragua a las atrocidades, al desmantelamiento del país y a los ríos de sangre que Ortega ha provocado en su partido. Me ha comentado más de una ocasión un amigo común, Luis Sánchez, Sí, el editor de la prensa. Luis me ha dicho muchas veces, Pedro, la dictadura de Somoza era mala, yo estuve encarcelado en varias ocasiones, aquí todos los gobiernos han cometido graves errores, pero nada es comparable con lo que viene aconteciendo en Nicaragua bajo el mandato de los Ortega, que es peor que cualquier mandato anterior en la historia del país. Pero creo que sería importante ir más allá. Y no vengo a echarle flores a las dictaduras de derecha militares. Pero si nos vamos a las comparaciones, esas dictaduras han dejado a los países en una alta economía. Caso de Paraguay, caso de Sí, por lo menos no los dejaron en la miseria total. El caso de total. Nicaragua, Somoza dejó al país creciendo al 8%, sin alterar la cifra, como hacen los sandinistas, ¿verdad? Entonces es bueno que la gente sepa, porque muchas veces la gente ha absorbido la megapropaganda que las izquierdas, desde el triunfo de la Revolución Socialista, han hecho. Desde el triunfo de Rusia, ¿verdad? De la creación de la URSS con Lenin y la aplicación del marxismo, el mundo compró el discurso de que la izquierda comunista era la apropiada, la nombrada,
la nominada, la designada, Bueno, lo para vemos, cubrir lo los vemos errores. aquí, hasta en este país. Sectores que defienden la extrema izquierda como si de verdad fueran benefactores Claro, de las sociedades. pero ¿quién le dijo a la izquierda totalitaria comunista o a la izquierda en general que ellos eran los encargados de resarcir los daños, digamos que una parte del feudalismo todavía habían hecho con la humanidad, porque hubo errores también en el feudalismo. No, ¿verdad? hubo errores y En el crímenes, eso no se capitalismo. puede negar. No lo Claro, podemos negar. pero ¿quién le dijo a ellos que iban a ser Los los salvadores, emancipadores los salvadores. de una nueva vida? Entonces ese es un error, por ahí hay que comenzar, creo yo. Hay que crear universidades anticomunistas, creo yo. Y no estoy diciendo nada con esto altanero ni extremista, pero es que la verdad es obvia, pues. 62 años, un pueblo como el de Coba, en lo que estábamos conversando antes, ahorita contigo, ¿verdad? De que era el segundo país y en unas ocasiones fue el primero de mayor desarrollo en el continente. Cuba, Argentina, con el peronismo, se fue al pique. Se hundió Argentina Se cuando hundió, llegó Perón. y estamos a punto de perder Chile y Bolivia. Hasta el nombre le quieren cambiar a Chile. Pero Montoya, como hizo Hugo Chávez en Venezuela, en Cuba en el año 59 se pretendió cambiar la bandera de Cuba, Sí, la bandera cubana. sí. O sea, ellos lo pretenden cambiar todo, modificarlo todo, pero hay un elemento importante en lo que tú acabas de decir, de que las dictaduras de derecha cometen crímenes indiscutiblemente, cometen abusos, pero también dejan un progreso económico indiscutible. Y lo he comentado en este programa más de una ocasión, cuando el último terremoto grande de Haití, traje aquí a un señor haitiano, cantante, y empezamos a hablar de Haití y de Santo Domingo, y me dijo algo que siempre lo tengo presente, y te repito, lo he comentado aquí, cada vez que tengo oportunidad, lo repito. Muy bien haces. Me dijo, Pedro, hay una gran diferencia entre los dictadores que ha tenido Santo Domingo y los que ha tenido Haití. Han sido criminales todos, todos han sido abusadores, todos han usado la bandera de la derecha para salvar al país. Sin embargo, y esto es importante, los dictadores que ha tenido Haití han sido destructivos en el orden material. No han dejado economía en el país. Nada. Han destruido el país. Sin embargo, en Santo Domingo, dictadores hasta como Rafael Leónidas Trujillo dejaron obras y dejaron al país con relativo progreso. Y eso es una gran verdad. Hay dictadores y dictadores. A todos hay que rechazarlo en principio, pero algunos dictadores dejan obras, otros solo dejan destrucción, como es el caso de Cuba. Sí, pero volviendo al tema de Nicaragua, hay algo importante también que quisiera resaltar en tu programa. Después de las elecciones fraudulentas, ¿verdad? Después de la farsa, Ortega fue a un acto de reconocimiento de un héroe de ellos. Y él dijo que son unos hijos de perra los que estaban presos. Se levantó de la silla. A los presos políticos. Levantó la voz. Después que ¿verdad? los tiene presos, le falta el respeto. No, pero cometió un detalle gravísimo. Nombró hija de perra a las madres de los presos. Y ahí está la expresidenta Violeta Sí, Chamorro. señor. Sí, señor. Pero además de eso, doña Violeta, que es una ama de casa, ¿verdad?, que hizo mucho por Nicaragua, al margen de los errores que se cometieron en su gobierno, se la jugó en su momento, era difícil. Pero también están las madres de otros presos, tan dignas Como doña Violeta. como doña Violeta. Por supuesto. Entonces, Ortega mismo, ahí creo yo que perdió los estribos. Cuando, yo no sé mucho de boxeo, pero cuando un boxeador cae la primera vez a la lona o empieza a dar señales de querer avasallar al contrincante, es que ya perdió la batalla. Y ya está dando, como se dice en la lengua popular, patadas de ahogado, ¿verdad? Ortega perdió los estribos. Y si las madres nicaragüenses cerraron las puertas de sus casas, le dijo hijas de perra a todas las madres de Nicaragua. O sea, es una actitud misógina, es una actitud perversa, es una actitud de poco hombre haber actuado y haber dicho eso en esa medida. Ya las acusaciones de Estados Unidos, al imperio, eso ya nadie se las cree. No. Ya ese discurso es como en Cuba, que el bloqueo. ¿Cuál bloqueo? Si Estados Unidos manda ayuda a Cuba, Estados Unidos aporta, tiene relaciones diplomáticas. ¿Cuál bloqueo? El bloqueo es la propia mentalidad de un sistema la mentalidad del sistema obsoleto. que no funcionó nunca, ni en Rusia ni en Cuba. ¿Ves? Eso es muy cierto.
Entonces, yo creo, celebro que en Tallahassee hayan aprobado la ley Yo también lo celebro. sobre el comunismo. Tus hijos, tus nietos, el amigo, van para poder recibirse ahora, graduarse desde primaria, tienen que tomar esas clases en los colegios, en los high schools. Hace falta que reciban instrucción sobre eso. Es importante eso. Yo estuve 2 veces en Washington después del 11 de abril, de julio, de las protestas de Cuba, y vi a varias jovencitas y varios jovencitos enfrente de la Casa Blanca con camisetas del Che Guevara. O sea, pero no es culpa de ellos, quiero decir. Es culpa de un engranaje de propaganda metido y es culpa en gran medida de sus profesores, porque a veces presionan a algunos de ellos, a los estudiantes, a que se especialicen en algunos temas siempre vinculados a ideas marxistas. Sí, yo creo que una de las debilidades, con el debido respeto, del sistema educativo estadounidense es la filtración de esos poros en las escuelas, tanto de primaria, media y universitarias. Esa actitud del profesor universitario marxistoide de barba que tanto seduce a los jóvenes, ¿verdad? Yo creo que debe pasar por un filtro, por una revisión, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Roma decía que Roma nunca caería, ¿verdad? Venezuela decía, nunca va a caer Venezuela como cayó Cuba. Nicaragua decía, nunca va a pasar lo que pasó en Cuba. Entonces también yo creo que Estados Unidos, ¿verdad? Sus jerarcas. No, lo que pasó en Cuba y lo que pasó en Nicaragua y en Venezuela puede ocurrir en cualquier lugar del mundo. En cualquier parte del mundo. Y yo creo que la gente ya está tomando conciencia. Y cuando más ocurre, Ariel, desde mi perspectiva, es cuando los ciudadanos dejan de cumplir sus obligaciones con la sociedad. Cuando los ciudadanos dejan de ir a votar, cuando los ciudadanos dejan de participar, cuando los ciudadanos se descuidan por completo de sus prerrogativas, de sus derechos, pero también de sus obligaciones. Sí, yo creo que yo creo que para empezar todos somos culpables de lo que pasa, de una u otra forma. La gente que dice, a mí no me interesa la política, si yo no trabajo, no como. Eso es cierto, pero la política es una gimnasia cívica para poder estar sentado tú en esa silla. A todos nos tiene que interesar la política. Para poder llevar un plato de comida a tu casa. O sea, tiene que interesarnos, por lo menos, pues ir a votar. Supongamos que no te afilies a un partido político. Pero ve a votar y cuando votes, elige a una persona que realmente represente los mejores intereses de la sociedad. Yo lo he dicho aquí en el programa, yo no voto por la nacionalidad del candidato. Yo no voto por la religión del candidato. Yo no voto porque el candidato tenga o no esa cosa famosa que hoy se habla de carisma. Carisma. Que mientras más carismáticos, más peligrosos. La historia lo ha demostrado. Desde Adolfo Hitler a Fidel Castro. Más peligrosos son. Yo no voto por ninguna de esas condiciones. Yo voto porque el individuo tenga un historial comunitario de acción política. Que el individuo haya demostrado siempre que se ha preocupado por la sociedad en que vive. Claro. Que sea participativo y por sus antecedentes. Sí. Para mí eso es lo fundamental. ¿Cuáles son los antecedentes del candidato? Y los antecedentes del candidato nicaragüense eran nefastos. Totalmente nefastos. Yo creo que hay un péndulo entre ese líder mesiánico que tú hablabas, esa persona que atrae a las multitudes como Hitler, ¿verdad? Y la actitud, la picardía de ellos en saber llegarle a las masas, a las personas que tienen un grado de irracionalidad, a las personas que se dejan guiar por un canto de sirena y que no conocen a fondo. Ariel, lo primero que hacen es pretender hacerse amigo tuyo. Lo primero que hacen es de que tú los trates de tú. Te tiran el brazo por arriba, se hacen tus amigos. Claro. Tú le dices el nombre de pila, no le dices el apellido, no le dices usted, le dices tú. Sí. Todas esas cosas que los periodistas hacemos con mucha soltura, que estamos entrevistando a una persona y le decimos sin conocerlo tú, como una manera de llegar a la confianza. No por falta de respeto, lo hacen estos políticos como una manera de seducir, de atraer. De buscar adeptos. Sí, eso es una realidad. Sí. Pero esa actitud irracional, ¿verdad? Es la que yo creo que hay algo en los genes del cerebro humano que
que descontamina, ¿verdad?, la pureza de los procesos sociales, la pureza de la democracia, la pureza de la libertad. Por ejemplo, vemos cómo elecciones en Perú, es decir, La mayoría del pueblo no votó tengo por nada Castillo. contra un humilde profesor del campo, Por al supuesto que no. contrario, mi respeto. Pero ¿cómo es posible que la gente Vinculado a Sendero Luminoso se va con la gente que pega más gritos, que pega más alaridos, y que promete más cosas que imposibles? promete más cosas, exactamente? Como y bien que se no dice puede aquí en cumplirlas? Estados Unidos, no hay almuerzo gratis. No hay comida Cuando hay un gratis. candidato que te ofrece villas y Castilla, córrele. Exactamente. No votes por él porque Exactamente. realmente no va a poder cumplir esas promesas. Y eso es lo que hacen las izquierdas por su totalidad, pues, es decir, despilfarran los presupuestos. Ellos están confiados que el Banco Mundial les va a dar más plata. Creo que todo el organigrama mundial está mal, está un poco descompuesto también. Es decir, el mundo necesita una revisión constante y continua, ¿verdad? Porque vemos también cómo esta garra del comunismo doma a gran parte de los consorcios internacionales, Sí. no solamente del capital, de los organismos internacionales multilaterales. No, y en ocasiones hasta chantajea. Y chantajea, por supuesto, ¿verdad? Chantajea, presiona, compra. Presiona. Tiene muchos recursos porque como no tienen valores molares de ninguna especie, para ellos les es muy fácil incumplirse. Pero además son cómplices de los nuevos vicios, como el narcotráfico, como Sí. la trata de blancas, En eso, como la migración ilegal. Tú sabes que en la frontera ahora de Estados Unidos está tomada por los narcos también. Entonces, cuando pasa a una persona para acá, 5,000, 10,000, 20,000 dólares, una parte de ese pago va para los narcos, otra a los coyotes y otra para la logística. Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar con el esto, amigo entonces? Carlos Sánchez Berzaín dice algo muy acertado. Ya estos líderes, dirigentes de estos países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, etcétera, no son dirigentes políticos. Son miembros, caudillos del crimen organizado. Sí, Y realmente responden más al crimen organizado que a la política. sí. Yo creo que Ortega en este sentido a él no le llega la democracia, los pañuelos diplomáticos, las conferencias, las sedes internacionales, los protocolos. Ortega no entiende por las buenas. Es decir, no puedes tratar entonces a estas personas con el manto del diálogo, con el manto de la educación, con el manto de la diplomacia perfecta. Es imposible. Es que tú puedes querer para tu país, para las disputas internas, una solución pacífica. Pero para querer una solución pacífica la tienen que estar interesadas ambas partes, no solo una. Él no tiene interés en dejar No el tiene poder. interés ninguno. Como pasa en Venezuela con Nicolás Maduro, estas mismas elecciones que se van a producir ahora. Otro cuento, otra fantasía más, Sí, similar a la de Daniel Ortega. Y hay otro detalle importante entre tiranos y dictadores. Pinochet cedió a la democracia. Fidel Castro no, ni Ortega. Piñera, que no es ningún dictador, ¿verdad? Ni mucho menos, pero se prestó al juego del plebiscito y todo esto. Y veamos, le quemaron el país casi. Y está por perder el cargo, el puesto. No Pero solamente eso, caer el sistema. Pero eso también democrático. pasa por la falta de fortaleza a veces ideológica o de valores de los dirigentes políticos demócratas. Cuando un dirigente político demócrata convencido llega al poder, debería asumir de que su democracia está en riesgo, porque mientras países como Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela sigan tratando de subvertir el orden continental, todas las democracias del continente están en riesgo, están en peligro. Vemos el caso de Colombia ahorita, ¿verdad? Ahí tienes el caso de Colombia, muy acertado. Menos mal que hay buenos candidatos que pueden dar la batalla. Pero evidentemente Colombia está a punto de ser tomada también Yo creo que sí. por la izquierda, ¿verdad? Yo creo que sí. Creo yo que lamentablemente, me decía un amigo, y tiene razón, no hay que perder tiempo con este tipo de gente. No hay que dialogar con gente de izquierda. Primero yo lo miré un poquito exaltado y muy categórico, pero tiene sentido, porque las izquierdas más fortalecidas han sido aquellas que se han apropiado de los programas del capitalismo decente y humano.
Es decir, Bachelet, por ejemplo, en Chile, dejó y continuó y continúan las políticas económicas que dejó Pinochet. En Europa se ha aplicado el liberalismo económico de libre empresa. El mismo Lenin, cuando miró que la URSS estaba muriendo de hambre, le bajó los impuestos a los panaderos. Recurrió a la NEP. Y al bajar los impuestos a los panaderos, ¿qué hizo Lenin? Estaba generando tesis económicas liberales, contrarias a su dogmatismo. Por supuesto. Entonces yo creo conscientemente, y con aplomo lo digo, ¿verdad? Es decir, la izquierda no tiene razón de existir, no porque no la deba tener, sino por los antecedentes que han sido tan agravantes y tan dañinos para la humanidad. Yo sumo ahí al fascismo también. También al fascismo. Bueno, esas ideologías, ninguna de las dos. Es que esta izquierda es fascista. Deberían ser legales. Si tú te fijas en el Fidel Castro con las pancartas, con los rótulos, Ortega con los rótulos por todo el país, ¿verdad? Ese es un fascismo también. ¿Ves? Es decir, ellos tienen dominado, ¿verdad? Escénicamente. Ellos controlan los extremos, ambos extremos. No, tanto al Estado en sus instituciones, pero también a la ciudadanía. El nicaragüense que salga con una bandera ahorita cae preso o lo matan. El nicaragüense con una bandera nacional. Con la bandera nacional de Nicaragua. Es decir, hay gestos insólitos que nunca antes se habían visto en la historia de Nicaragua. Entonces, ¿podré creer yo en una restauración moral del sandinismo? Es imposible. Es imposible. Ahí no hay reforma. Ahí no hay restauración moral, no hay reforma, no hay futuro. Al contrario, hay un camino de sangre, desolación, más éxodo, más exilio y muerte. Ariel, ¿qué camino le queda a la oposición nicaragüense? Tanto a la interna como a la externa. Háblame de la interna primero. Empieza a reunificarse poco a poco, sin hacer mucha presencia mediática, ¿verdad? Empiezan los jóvenes a tomar cierto rumbo. No existen partidos políticos en Nicaragua ahorita, y los que están son parte de la comparsa oficial de Ortega. Va a haber violencia. ¿Tú crees que va a haber violencia? Porque Ortega no va a aceptar ninguna propuesta cívica para dejar el gobierno. Ya son 42 años en el gobierno, casi 43, porque estamos por cerrar el año, ¿verdad? Porque la gente dice, pero si Ortega gobernó en los 80 y hasta ahora volvió. No, de 1990 a 2007, cuando él retorna a la presidencia, él siguió gobernando. Cuando él le pasa la banda presidencial a la señora Chamorro, él dice que van a gobernar desde abajo, con la cara desbaratada, ¿verdad?, malhumorada, con botas vaqueras, es decir, con un irrespeto, pues, a la simbología de lo que significa un traspaso de poder cívico. Y entonces él dice eso, pero no, Ortega ha gobernado desde arriba, ¿verdad? Ha chantajeado, ha quemado la ciudad de Managua, la alcaldía de Managua. ¿Tú crees que él tuvo mucha influencia bajo los mandatos de Bolaño y de Alemán? De los 3 gobiernos tuvo influencia él. Mucha. Quemaron, es decir, levantaban adoquines en las calles. Al presidente Enrique Bolaños no se le dejó gobernar en gran parte. A la presidenta Chamorro. Pero Enrique Bolaños no dejó gobernar en gran parte a Alemán, ¿no? Es que Alemán pacta con Daniel primero. Es que ese es el problema. Yo creo que Alemán, de quien se habla poco, es tan culpable de los males de Nicaragua como el propio Ortega. Claro. Y ahora hasta su esposa está presa, casa por cárcel. Es decir, mal paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Y Alemán? Alemán está un poco apartado ya de la política. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar al pueblo nicaragüense. Su vida y su final son tristes de Arnoldo Alemán, ¿Sí, no? como los serán los de Daniel Ortega. Es decir, la mala derecha también tiene mucho que ver. No, la mala derecha tiene tanta culpa como la mala izquierda. Como la mala izquierda y como los tiranos en el poder. Sí, señor. Aquí no se puede exculpar a nadie que ha cometido errores y lo que es peor, crímenes. Así es. Y han sido muchas las fuerzas políticas de derecha y de izquierda las que han incurrido en abusos y en crímenes en nuestro continente. Sí. Muchas. A veces, y muchas que no han cometido directamente esos abusos, pero lo son por omisión, porque han permitido que otros lo cometan. Claro, pero es que el que ve que se sientan a alguien en la calle y se queda quieto es un coculpable. José Martí lo escribió. José Martí lo escribió. Un culpable de ese sí, crimen, señor. ¿verdad? Y entonces, desde esa perspectiva, yo creo que los pueblos tienen que enrumbarse hacia una mentalidad más empática, más abierta y también de mayor discernibilidad
ante lo que conviene para el futuro de nuestros pueblos. Y la oposición nicaragüense en el exilio, ¿qué tú crees que le queda? Y se nos está acabando el tiempo. Hay mucha división también, ¿verdad? Creo Eso nos que caracteriza. está desunida. Hay muchos bloques, muchas discordias, muchas envidias, pero debemos darnos cuenta de que el único enemigo es el orteguismo que está enfrente, no mi amigo que está a la par, con quien tengo yo dudas de él o él de mí. Hay que unificarla, hay que unificarse, y lo bueno es empezar a dar el ejemplo, a no descalificar. Cuando se logre eso, cuando logremos no descalificar a nuestros semejantes, habremos de emprender y de dar un paso más. Y lo otro, hay que empezar a formar nuevos partidos políticos. La gente está en contra de los partidos y de los políticos, pero son necesarios. Sin partido político no hay democracia. No hay democracia, así es. Y en Nicaragua los partidos, digamos que democráticos, Ortega les clausuró la personería jurídica. Y los que están son parte del memorial de Ortega también, de su patrimonio negro y de sangre. O sea, el futuro, ¿confías en el futuro? Confío en el futuro, pero también confío que esta lucha ya no es únicamente de Nicaragua, ni solo de Cuba, ni solo de Venezuela. Primero, los héroes auténticos están dentro de esos países. Nuestro pueblo y sus guías internos son los que dan la batalla, y es a quienes nosotros debemos apoyar en segunda escala, ¿verdad? Pero ellos son la primera fuerza. Y segundo, creo que se va a llegar a una salida. Ayer acusaron la DEA a México. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Porque permitió López Obrador, el presidente de México, la llegada de Maduro a México. Y Maduro es un narcotraficante, es un delincuente internacional que está perseguido, y hay una fortuna para su cabeza, como en las películas western de antes, ¿verdad? Y llegó a México. Entonces yo creo que también en México, la derecha, el pueblo de mexicanos debió haber impedido que llegara Maduro a México. Bueno, como estuvo Díaz-Canel recientemente, pero hubo buenas protestas en México. En México las hubieron, sí, a los dos ellos, ¿verdad? Entonces creo que sí, creo que en poco tiempo veremos la luz. Ariel, muchísimas gracias por haber estado acá, y ojalá la veamos pronto, porque el tiempo se va acumulando. El tiempo pasa. Y vamos sumando muchos años. Tú acabas de decir que Ortega ya lleva controlando el país más de 40 años. Casi 43 ya. El castrismo lleva 62 y contando para 63 en Cuba. El chavismo lleva 20 y pico de años en Venezuela. Sí. Y Evo Morales lleva otro montón de años más. O sea, Sí. Es terrible la situación del continente. Gracias, Ariel. Encantado, con gran gusto, Pedro. Gracias, Ariel Montoya. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Y recuerden, como decía el maestro, el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Los esperamos el próximo domingo. Gracias.